Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Estamos ya en la última semana correspondiente a esta primera unidad. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes esta hora de clase. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. Buenas noches con todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches con todos, compañeros. Buenas noches, Lice. Buenas noches con todos. Buenas noches, Licen. Muy buenas noches, señores y señores. Un gusto poder compartir con ustedes esta última clase correspondiente a esta primera unidad. Esta es la semana con la última semana, pues, con la que cerramos el desarrollo de las actividades correspondientes a la unidad número 1. Como es de costumbre, vamos a iniciar presentando el contenido del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a hablar sobre los primeros pobladores de América. Es un tema bastante importante. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos y hacia dónde nos proyectamos cada uno de nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo fue poblado nuestro continente desde un inicio? No siempre el hombre estuvo presente en los territorios que comprenden el continente americano. Vamos a ver cuáles son las características más importantes dentro de esta época que es bastante relevante para el desarrollo de las culturas sobre todo. Y vamos a ver la época de arribo de los primeros seres humanos. Por los datos del ADN, el código genético humano, sabemos que el inicio del poblamiento de América sucedió al menos hace 20.000 años. En el primer capítulo de este libro vimos que esa herramienta científica existe desde hace poco tiempo. Antes de contar con el código genético, el estudio de la datación del primer poblamiento originario de América era para los arqueólogos uno de los problemas de investigación más difíciles, puesto que no habían encontrado yacimientos primitivos con la misma abundancia que en otros continentes y los aliados arrojaban datos contradictorios en función del origen mismo de los seres humanos aquí en el continente. En cuanto a las rutas que siguieron los primeros pobladores para llegar a nuestro continente y poblarlo, la otra cuestión que ha sido muy debatida a lo largo de todo el siglo XX es por dónde vinieron los primeros humanos a América. La mayoría de los paleontólogos coinciden en que la única ruta fue la del actual estrecho de Bering, en la parte norte de nuestro continente. Pero hay unos pocos científicos como Donald Lathrop que sostienen que hubo alguna migración de humanos desde África, quienes habrían navegado hace más de 10.000 años por el Atlántico hacia América del Sur, específicamente hacia la región costera de la selva del Amazonas. Por otro lado, la hipótesis de que migraciones asiáticas habrían cruzado el Pacífico Sur hacia las costas de los actuales Ecuador y Perú ha sido prácticamente descartada. Entonces, existen algunas hipótesis, algunas teorías en cuanto al origen del poblamiento del continente americano. Aquí nosotros podemos ver algunos de los primeros utensilios, vestigios que los arqueólogos han descubierto acerca de la industria lítica de los primeros pobladores del continente americano. En la parte izquierda nosotros podemos ver la punta de proyectil Clovis y también encontrados también en Nuevo México, todos ellos tallados en piedra. Esa es la industria lítica. Y también en la parte derecha podremos observar los raspadores de El Inga, Cerro Ilaló y del oriente de Quito, que también coinciden, si nosotros podemos observar, en características, poseen características similares con los que se encontraron en Nuevo México dentro del proyecto Clovis. Vamos a ver más adelante cuáles son esas características fundamentales. Por efecto de las glaciaciones, la altura del mar de Bering cambió en varias ocasiones a lo largo de los últimos 100 años y dejó a veces un paso de tierra seca entre Asia y América y atrás lo inundó. El puente de tierra que quedaba no era estrecho, era una tundra, es decir, una estepa helada de más de 1.500 kilómetros de ancho. Esto permite suponer que una primera oleada de migrantes pudo llegar hace 40.000 años y que hubo otras penetraciones posteriores hace 20.000 años.
y una última hace 11.000, cuando el estrecho volvió a ser tierra seca, volvió a elevarse la tierra sobre el nivel del agua. Ahí tenemos la primera, una de las teorías más representativas y más aceptadas por el grupo científico. Aquí nosotros podemos ver las 4 fases del estrecho de Bering, cómo se fueron formando, y obviamente de esas características, cómo permitió que el hombre, en este caso el hombre asiático, pueda atravesar a través del estrecho de Bering y ingresar al continente americano. Ahí tenemos las 4 etapas que nosotros vamos a ver más adelante, cada una de ellas, cómo se dieron, cómo se formaron. Y vamos a ver en primera instancia la tecnología Clovis, que habíamos visto ya los utensilios hechos en piedra anteriormente. Estas oleadas sucesivas han dejado restos que permiten distinguirlas. Los arqueólogos las diferencian sobre todo por la forma del tallado de unas puntas de flecha de gran tamaño, con un pedúnculo, o sea, con una parte inferior en forma de cola de pescado, muy bien talladas por ambos lados, que se encontraron por primera vez cerca del pueblo de Clovis, en Nuevo México, Estados Unidos. Se sabe que es una tecnología que apareció en el periodo entre el 13.000 y 11.000 años antes del presente y se difundió con rapidez. Las flechas y utensilios de piedra más vastos y menos pulidos pertenecen a humanos anteriores a este periodo, mientras que las herramientas mejor trabajadas corresponden a los cazadores-recolectores que ya tenían técnicas como las de la civilización Clovis. Entonces, ahí tenemos un poco de historia en cuanto a esta determinación, en cuanto a la tecnología Clovis. El poblamiento de América podría resultar sorprendente de estos cazadores y recolectores que tenían herramientas tipo Clovis. Pudieron llegar a la Patagonia, situado a 13.000 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos y Canadá, en menos de 100 años. Sin embargo, como ha calculado el biólogo Jared Diamond, esto equivale a un avance medio de apenas 13 kilómetros al año, una expansión muy fácil para un cazador-recolector que probablemente podría o podía recorrer distancias en un solo día en busca de alimento. Ahora bien, ¿por qué ir hacia el sur? Es una gran interrogante, es una gran pregunta. Una razón obvia es por la búsqueda de mejor clima, lejos de los hielos del norte, pero luego de atravesar la línea ecuatorial, los humanos habrían vuelto a alejarse a zonas tropicales. La otra hipótesis es la búsqueda de presas para cazar. Al terminar con la caza mayor en un sitio, se habrían desplazado hacia otros sectores para encontrar nuevas presas, nuevos animales que devorar más hacia el sur. Cuando eran estos hombres y mujeres, ¿cuántos eran? Muchos, porque la población creció de manera acelerada. Piensen que este cálculo, si los primeros pobladores de América hubieran sido únicamente 100 personas y su número hubiera aumentado a un ritmo del 1.1% anual, los descendientes de los primeros colonos habrían llegado a sumar 10 millones de personas en un periodo de 1.000 años. La tasa del 1.1% no es exagerada. Los antropólogos han visto tasas de crecimiento superiores al 3% cuando la gente coloniza tierras vírgenes. Eso quiere decir que cuando su entorno obviamente es adecuado para el desarrollo de la vida. En cuanto a la vida de los primeros pobladores en el continente americano, tanto en el norte como en el sur de América, los primitivos pobladores encontraron abundante y fácil cacería. Una vez que los primeros pobladores atravesaron la zona de hielo en varias generaciones y probablemente siguieron la costa del Pacífico, se encontraron literalmente con miles de animales en las grandes planicies del sur del actual Canadá y del centro de Estados Unidos. Estaban los antiguos elefantes que conocemos como mastodontes. Había también caballos, leones, varias clases de venados, osos y búfalos. En América del Sur había 2 tipos de camellos, el antecesor de la llama, conocida científicamente como paleolama, y uno más grande, que era la macrocheunia. 2 tipos de perezosos terrestres gigantes, llamados milodontes y megaterios, mastodontes, caballos, armadillos gigantes, lo que son los gliptodontes, la mayoría de ellos, salvo los leones, pumas y tigres de dientes de sable, eran 100% herbívoros dentro de las características de estos primeros
a animales, obviamente, con los cuales se toparon los pobladores. Todos los representantes de la megafauna, es decir, animales gigantes, hoy están extintos. Su exterminación, que concluyó hace 10.000 años, fue masiva y muy rápida, probablemente a causa de la cacería por parte de seres humanos. El descubrimiento de numerosos esqueletos de mastodontes y perezosos gigantes con puntas de lanzas entre sus costillas sugiere que fue eso lo que sucedió. Hay quienes dicen que los grandes mamíferos de América se extinguieron debido a cambios climáticos al final del último periodo glacial, pero uno se pregunta por qué sobrevivieron a 22 periodos glaciales anteriores y decidieron morirse todos a la vez en el 23º. Más racional es suponer que fue debido a la acción humana. Además, lo mismo sucedió tras la llegada de los seres humanos a Australia y Nueva Guinea. Se desató una extinción masiva de determinados mamíferos, justamente manteniendo la misma característica que lo que sucedió en el continente americano. Allí no sobrevivió ninguno de los grandes mamíferos que había en la antigüedad. El ser humano es implacable. ¿Por qué se los podía cazar tan fácilmente? Porque a pesar de ser tan grandes, no tenían miedo a los humanos. La América de entonces era igual que las Islas Galápagos de hoy, donde los animales son increíblemente mansos porque no hubo presencia humana hasta hace pocos siglos. En cambio, los animales de África, Asia y Europa sí coevaluaron o evolucionaron por decenas de miles de años con los humanos y aprendieron a tenerles miedo. Esa es una de las características fundamentales y aquí nosotros podemos ver prácticamente los animales que existieron en el continente americano. Obviamente ellos definitivamente no tenían ningún miedo, obviamente porque no habían convivido con los seres humanos. Esto en cuanto a las características y un poco también de evolución de los primeros pobladores del continente americano y cómo ellos han ido devastando, han ido destruyendo toda la flora y fauna en el transcurso de la vida. Vamos a ir analizando en la segunda etapa de nuestra clase, vamos a ir viendo, vamos a ir analizando un poco más acerca de los primeros pobladores del continente americano, cuáles son las teorías acerca del origen de estos primeros habitantes que dieron origen a lo que hoy somos, lo que hoy es el continente americano en función de población, de demografía. Los primeros pobladores de América, vamos a ver, existen diversas teorías sobre el poblamiento de América en general. Se reconoce que los primeros americanos vinieron de Asia y Oceanía en varias migraciones, cuando el planeta soportaba la última glaciación o época de bajas temperaturas en el Pleistoceno. Esa es una de las etapas en cuanto, obviamente, permitió que también estos pobladores se pudieran dispersar y, obviamente, colonizar nuevos territorios. Vamos a ver sobre los primeros pobladores del continente americano. En cuanto a las principales teorías del poblamiento de América, arrancamos con el primero, como del científico Alex Heydrich. Al principio del siglo XX, el antropólogo Alex Heydrich afirmó que el hombre había llegado desde Asia cruzando el puente de Beringia, actualmente estrecho de Bering. Según Heydrich, la llegada de los primeros habitantes de América se presentó hace unos 12.000 años y se dio por migraciones a través de Siberia y Alaska por el estrecho de Bering. Según este antropólogo checo, los emigrantes eran principalmente nómadas de Asia. Esta teoría se apoyó en las semejanzas antroposomáticas entre el hombre asiático y también el hombre amerindio. Eso quiere decir que existen determinadas estructuras, determinados rasgos que obviamente coinciden justamente con el hombre asiático. Aquí nosotros podemos ver en cuanto a la teoría de Alex Heydrich, y aquí nosotros podemos ver aquí en esta parte superior, corresponde al estrecho de Bering. Ahí, obviamente, desde Asia, obviamente, cruzaron hacia el continente americano. Se supone que este estrecho de Bering, en determinadas etapas de glaciación de nuestro planeta, prácticamente se quedó al descubierto. Y obviamente esto permitió que en este sector se generara un puente natural que le permitiera al ser humano trasladarse desde un continente hacia otro continente y de esa manera llegó los primeros pobladores al continente americano. Esa es una de las teorías.
En cuanto a la teoría del científico Paul Rivet, Paul argumenta que los primeros pobladores, además de llegar de Asia, también llegaron desde Oceanía por medio de balsas y afirmó que los migrantes eran de origen multirracial. Paul Rivet argumenta que la población americana se llevó a cabo por 4 oleadas migratorias denominadas de acuerdo a sus lugares de procedencia. Dentro de ellos tenemos la mongoloide, tenemos los esquimales, tenemos los australianos, tenemos los melanesios, los malayos y polinesios. De acuerdo a las teorías de Paul Rivet, de estos lugares, obviamente, es la procedencia de los primeros pobladores del continente americano. En cuanto a esta a esta segunda teoría. Y aquí nosotros podemos ver cómo obviamente determinó Paul Rivet, cómo determinó la llegada de los primeros pobladores del continente americano. Entonces tenemos lo mongoloide, tenemos desde Mongolia hacia el continente, hacia la parte central de nuestro continente, tenemos los esquimales, obviamente desde la parte sur tenemos los esquimales, tenemos los australianos hacia las tierras del fuego, lo que hoy son tierras del fuego, y tenemos los melanesios, malayos y polinesios, obviamente que llegaron también a las costas de lo que hoy es Ecuador y Perú. Eso es en cuanto a esta segunda teoría. En cuanto a las rutas del poblamiento americano, la ruta terrestre, el hombre llegó a América cruzando el estrecho de Bering, cuando este era un istmo que formaba un gran puente durante el periodo de glaciación que unía el continente asiático con el continente americano. Aquí nosotros lo podemos ver una vez más. Tenemos el continente asiático y tenemos el continente americano. Esta parte que observamos aquí, donde se encuentra mi puntero, es el estrecho de Bering. Se supone que en los procesos de glaciación aquí se formó una estepa helada, que a su vez obviamente se generó un puente natural que permitió el paso desde el continente asiático hacia el continente americano. En cuanto a la ruta costera sostiene que los primeros hombres llegaron a América utilizando botes, bordeando la costa del Océano Pacífico y se asentaron entre Alaska y el sur de América. Esa es otra de las teorías en cuanto a la llegada de los primeros pobladores del continente americano. Y aquí obviamente tenemos la ruta de esta teoría en cuanto a los hombres llegaron utilizando botes bordeando las costas del Océano Pacífico y se asentaron entre Alaska y el sur de América. Se supone que vinieron por aquí, justamente sobre esta línea, y obviamente costeando, bordeando la costa, llegaron y poblaron todo el continente americano. Esa es la teoría en cuanto a la ruta costera. Se denomina ruta costera porque de acuerdo a estas características se supone que las embarcaciones de los primeros pobladores obviamente vinieron sorteando las costas de todo el continente y de esa manera empezaron a poblar. En cuanto a la ruta del Pacífico, esta postulación determina que hubo varias oleadas migratorias que salieron desde las islas de Oceanía y de Australia y cruzaron el Océano Pacífico utilizando pequeñas embarcaciones. Aquí nosotros podemos ver cómo supuestamente de acuerdo a esta nueva teoría, obviamente se desarrolló el poblamiento en el continente de América, que es las rutas del Océano Pacífico. Obviamente esto postula que varias oleadas migratorias obviamente llegarían de forma indistinta a diferentes sectores del continente americano y de esa manera se pobló el continente. En cuanto a la ruta del Atlántico propone que el hombre había cruzado el Océano Atlántico desde Europa. Esta teoría se sostiene dado que existen similitudes entre las herramientas de piedra de América del Norte y también las herramientas líticas o las herramientas talladas en piedra, obviamente encontradas en Europa. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo desde Europa salieron y obviamente llegaron a lo que hoy es el Golfo de México y también parte de Centroamérica para poblar el continente americano. En cuanto a los desarrollos de los primeros pobladores de América, vamos a ver y vamos a ir analizando cuáles son obviamente, el desarrollo de los primeros pobladores de América. Ya una vez que llegaron y se asentaron acá, vamos a ver cuáles son las características fundamentales.
Los primeros habitantes de América fueron cazadores-recolectores, igual que en el resto del continente, de la expansión de la humanidad. Entonces acá en América también se desató de la misma manera. Los primeros habitantes de América fueron cazadores-recolectores que desarrollaron herramientas líticas. Esto quiere decir talladas en piedra, es decir, herramientas de piedra para poder aprovechar los recursos de su entorno. Esas son las características en cuanto a esta determinación. Eran recolectores y también eran cazadores. Aquí en esta imagen podemos ver cómo obviamente están cazando a un mamut, como obviamente están depredando obviamente a esa edad, a ese tiempo. Su estilo de vida era nómada, es decir, no se asentaban en un determinado lugar, sino que recorrían grandes distancias para encontrar alimento y también refugio. Los antiguos pobladores de América fueron evolucionando y desarrollando sus modos de vida para adaptarse a los diferentes entornos. El hombre es adaptativo. Si no se adapta, obviamente tiende a desaparecer, tiende a morir. Eso en cuanto a estas características de cómo se desarrollaron los primeros pobladores en el territorio americano. Los periodos de América precolombina, llamamos de época precolombina al lapso de tiempo comprendido entre la migración de los primeros seres humanos y a nuestro continente y la llegada de los españoles en el siglo XV. Los periodos de América precolombina son los siguientes. El periodo paleoindio es el primero, luego el periodo arcaico, luego el periodo formativo o preclásico, luego el periodo clásico y luego el periodo postclásico. Esas son las etapas y los periodos de la época precolombina en cuanto a la evolución de todas la humanidad en cuanto a a la evolución de la humanidad en nuestro continente y a la población de nuestro continente como tal. En el siguiente organizador gráfico, nosotros vamos a ir viendo las características y los años en los cuales se desarrollaron cada uno de estos periodos que hemos visto anteriormente. Con esto, obviamente, esta es la etapa final. Hace los 70.000 años antes de Cristo se desarrolló el periodo paleoindio. ¿Cuáles eran las características? Inicia con la llegada de los hombres a América y termina con la aparición de las primeras sociedades agrícolas. También fabricaron puntas de lanza para cazar. La fauna en este periodo estaba compuesta por enormes animales. Hacia el año 8000 antes de Cristo se desarrolla el periodo arcaico. Se produjeron grandes cambios climáticos, por lo tanto, los primeros hombres debieron adaptarse a un nuevo entorno. Los hielos desaparecieron, los mares crecieron y los enormes animales se extinguieron, obviamente gracias a la mano del hombre. Crearon la cerámica para guardar, transportar y cocinar los alimentos. Y había una transformación bastante sustancial en cuanto al desarrollo mismo en esta etapa, en cuanto al periodo arcaico. En el año 1500 a.C. se desarrolla, en cambio, el periodo formativo. En cuanto a las características fundamentales de este periodo, la población de América aumenta. Los pobladores que eran nómadas empezaron a asentarse en algunas tierras, convirtiéndolas en sedentarios. Con el sedentarismo se conforman sociedades jerarquizadas de grupos que cumplían diferentes funciones y empiezan a ver los niveles y castas dentro de las sociedades. Las primeras civilizaciones fueron los olmecas en México y los chavín en los Andes. Y estas son las culturas que nosotros hemos de ver en los siguientes niveles, en las siguientes unidades. En cuanto al año 0 y al año 900 después de Cristo, esto y obviamente recuerden que el año 0, prácticamente cuando estábamos aprendiendo cómo se cuentan los años dentro de la historia, el año 0 es el año en que nació Jesús. Entonces, todos los años que son anteriores a ese evento son AC, eso quiere decir antes de Cristo, y los que sucedieron después son DC, después de Cristo. Entonces, hablamos del año 0 al 900 después de Cristo, se desarrolla el periodo clásico. El mayor desarrollo se inició en las cordilleras de los Andes. Se desarrollaron técnicas agrícolas como los canales de piedra, terrazas escalonadas. Entonces ya tenían un tipo de agricultura más estructural que les permitía aprovechar incluso los terrenos bastante inclinados.
Se desarrollaron grandes centros urbanos, como por ejemplo los de la civilización maya. Las culturas de este periodo lograron avances científicos y también tecnológicos importantes antes de la llegada de los españoles. Y por último, el año 1600 después de Cristo se desarrolla el periodo posclásico. En este periodo se desarrollaron grandes imperios con organizaciones sociales y políticas bastante complejas. Se desarrollaron grandes centros urbanos fortificados, construyeron impresionantes obras de ingeniería para el desarrollo de la civilización. Sobresalieron los imperios mayas, aztecas y también el Inca. Esos son los tres imperios más importantes de Mesoamérica. Entonces, de pronto por ahí pregunta de examen. Los imperios más importantes son los mayas, aztecas e incas. Sucedió la invasión española, donde grandes civilizaciones comenzaron a decaer y obviamente también desaparecieron. Lamentablemente, en este último periodo, que es el posclásico, ahí obviamente llegan los españoles y se da un corte y un cambio en cuanto a la evolución cultural que iban teniendo todas estas culturas. Entonces, el desarrollo o la llegada de los españoles fue totalmente negativo si nosotros queremos hablar en cuanto a la evolución de las culturas, puesto que los españoles vinieron a destrozar, a destruir, a dañar y a imponer costumbres y culturas propias de su entorno, propias de Europa. Y obviamente eso generó un corte bastante importante en cuanto a la evolución cultural. Esas son las características que nosotros hemos ido analizando y hemos ido viendo acerca de los primeros pobladores que llegaron al continente americano, las diferentes teorías en cuanto a la llegada de los pobladores. Existen diferentes teorías, unas que son aceptadas por la comunidad científica de historiadores y otros que definitivamente fueron rechazados. También hemos visto los periodos de la América precolombina y obviamente esas características nosotros los vamos a ir viendo y los vamos a ir analizando en el transcurso de este proceso educativo, porque es importante saber, es importante conocer qué es lo que pasó en nuestro pasado, cómo fueron evolucionando las civilizaciones, si fue positivo o negativo, obviamente la llegada de los españoles y todas estas características vamos a ver en función de todo este proceso importante de la historia. Recordando que la historia es la narración detallada de eventos cronológicamente organizados, obviamente que se transforman en una bonita leyenda de todo lo que ha venido pasando, de todo lo que se ha venido evolucionando en la sociedad hasta convertirnos en las sociedades actuales y modernas que hoy ostentamos. Pero siempre es importante pegar una mirada hacia el pasado para descubrir cómo vivieron los primeros pobladores en nuestro continente y cómo se fueron formando las especies, cómo se fueron formando las diferentes civilizaciones y los grandes imperios que sobrevivieron justamente hasta la llegada de los españoles. Hemos ido viendo, hemos ido analizando una serie de estructuras y culturas que son importantes dentro del devenir del estudio de esta importante temática, que son los primeros pobladores del continente americano. De esta manera, señores y señores, estamos ya llegando a la etapa final del desarrollo de la presente clase. Espero que haya sido de su agrado el desarrollo de las actividades. No me despido de ustedes y más bien les invito a continuar en este proceso educativo, pues a las 8:40 tenemos la siguiente clase que obviamente tienen conmigo, correspondientes a la materia de inglés. Así que por favor, sigan atentos, sigan desarrollando las actividades. Esta es la última clase que tenemos en función de la unidad 1. La próxima semana y arrancamos con el temario de la unidad número 2. Es que pilas, estar atentos en el desarrollo de las actividades. Mande. Lisa, buenas noches. Disculpe antes de que se acabe su clasecita. Todas las tareas ya están entregadas. La prueba está. Yo quería preguntarle a usted que es un poquito más en esto. Las pruebas ya tenemos que darlas, solo tenemos que ingresar y darlas. Están todas las materias, ¿verdad? Sí, pero hay ¿cómo les diría? Unos requisitos que ustedes tienen que cumplir para dar las pruebas. Sí, los pagos y cosas así, entonces yo ya podría Exacto. entrar.
Claro, ya podría entonces, llegar a darla. exacto. En caso de que ustedes, me imagino que ya creo que están terminando el proceso de rendición de pruebas. Ustedes Sí, pueden, el sábado se termina. y entonces ahorita todavía tiene tiempo, siga, Dicen, ingrese. si lo hago ahorita en la noche, eso no tiene nada que ver el horario. No, no tiene que ver. Ustedes, Ah, ok, compañeros, ok, verán dicen. esas pruebas. Qué sé yo, les pongo un ejemplo. Se abrió el día lunes y se cerró el día viernes. Eso quiere decir que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes a las 12 de la noche tienen espacio para dar, ya sea en la mañana, al mediodía, en la noche, en la madrugada, ya todo depende de la disponibilidad del tiempo de ustedes, pero de que tienen que dar, tienen que dar. Eso se queda abierto. Entonces, ustedes tranquilamente pueden acercarse y rendir su prueba, no hay ningún problema, pero dentro del espacio que la institución pone a disposición para que ustedes puedan rendir esas pruebas. Recordándoles que solo son 5 preguntas, les he puesto en esta primera etapa algo facilito para que se saquen 10, 10, 10, 10 y no tengan ninguna dificultad, siempre y cuando que ustedes estudien. Revisen el material de apoyo porque de ahí sale todas las preguntas. Dicen, usted nos puso preguntas difíciles. No sé, para mí no son difíciles. Listo, le dicen, gracias. Ya, mis queridos amigos, me despido de todos ustedes. Nos vemos en la siguiente hora. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, dice. Gracias.